Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las figuras detrás de la política. El día de hoy tenemos un gran invitado, un joven que ha hecho mucha historia, aún con su poca edad o su corta edad. Y es un placer tenerte aquí con nosotros, Cristian. Bienvenido a este tu podcast. Jorge, muchas gracias. Yo creo que espero no quedara de ver con la presentación que acabas de hacer. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y felicitarte por este instrumento que nos acerca más a la persona. Lo vemos probablemente hemos visto, bueno, yo he visto las entrevistas que has estado haciendo y te acerca más y te cambia la perspectiva de las personas a las que creías conocer, ¿no? Y te da otra perspectiva muy chida. No, pues ojalá que quienes nos están viendo y quienes nos escuchan por Spotify se lleven quién es Cristian y sobre todo que te conozcan, no esa parte política, sino la persona que ha ido construyendo una carrera, porque lo platicamos con Marcela Pámanes. Decía, qué difícil que me digas que la gente me ubica solo como la comunicadora, ¿no? La periodista, sino hay alguien más detrás. Claro. Y tiene una vida y tiene sueños, metas, logros y grandes cosas, familia, etcétera. Entonces creo que pasa igual aquí, ¿no? O sea, me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo es Cristian? ¿Cómo es esa infancia de Cristian? ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue Cristian de pequeño? ¿Eras travieso? ¿Eras serio? O sea, por lo que te conozco y lo que hemos platicado, o sea, que eras inquieto. Pero, ¿cómo te describirías tú? Híjole, que es una de esas preguntas que te la pueden hacer 1000 veces y te vas a volver a poner a reflexionar. Cristian, bueno, pues soy el mayor de 9 hermanos. ¿9 hermanos? De no. 9, soy el mayor. O sea, ¿cuánto tiene tu hermano que te sigue y cuánto tiene el más chico o la más chica? El que me sigue tiene 25. Ok. Y la más chica, que es Victoria, tiene 6 años. Órale. La más chica. Pero por cuestiones del destino fui criado por mis abuelos maternos. Ok. Y pues a mis tíos también los considero mis hermanos, porque crecí con ellos toda mi vida, por completo. Entonces, pues eso es de una familia muy grande, soy de una familia muy grande. Las fiestas me imagino que han de ser pachangones solamente con ustedes, con ¿verdad? Los sobrinos, con las cuñadas, los cuñados. No, ya vi dónde estaba la base, ¿verdad? De Cristian, ahí está la familia. Y bueno, pues crecí en el poniente de la ciudad de Torreón. Ok. Ahorita a mis 27 años sigo viviendo en esa parte de Torreón, en la Luis Echeverría. Ahí hice el preescolar y de ahí pues mudé acá al centro, al Colegio Mijares. Ahí hice toda mi educación primaria. La secundaria también, todo. Siempre me he desarrollado, fíjate, en el centro de la ciudad. Y ¿Eras un niño muy inquieto? Pero eras un niño que se movía en el centro caminando. Sí, ¿Cómo caminando. Yo recuerdo cuando iban por mí al colegio, venían caminando, yo caminaba justamente la calle por donde estamos ubicados, el de Alfonso Fuentes. Okay. Cruzábamos por Revolución, atravesábamos la Vencedora, la Nueva Aurora, hasta llegar a casa. Caminando siempre mi mamá me acostumbró mucho a caminar. Yo creo que es alguna costumbre que hasta ahora prevalece en mí, el caminar. Me gusta mucho caminar. Oye, Cristian, y cuando eras pequeño, digo, hay niños que añoran ser policías, bomberos, maestros. ¿Qué quería ser Cristian de pequeño? Yo quería ser maestro. ¿Por qué te llamaba la atención ser maestro? No sé, siempre yo decía eso, que quería ser maestro. Y como que eso mismo fue como con mi motivación, ¿sabes? Desde pequeño el querer ser maestro, el enseñar. Por eso fui muy asiduo a la lectura, era muy inquieto. Todavía yo creo que la primer computadora que tuve pues ya fue como a mitad de la primaria. Y usábamos mi primer Encarta. Ok. Encarta 20... sí. 2000, ¿no? Encarta 2000. Pero antes de eso, pues incluso todavía ahí en tu casa tenemos muchas enciclopedias que mi papá me compró. Algo que solamente lo hizo conmigo, fíjate, a diferencia de mis hermanos. Conmigo sí me compró enciclopedias, me las chutaba, me gusta mucho leer. Entonces como que eso porque yo quería ser el mejor maestro. Okay. Llegué a la preparatoria, presenté mi examen en la normal
y ahí tuve como que un problema en una cuestión de orientación vocacional, porque yo quería ser maestro y luego pensé en algún momento en ser licenciado en armamento militar, e incluso estudié en un seminario, Ok. estudié los primeros semestres de teología, pero pues al final de cuentas opté por la licenciatura en Derecho. No me gustaba, le agarré amor hasta la mitad de mi carrera, la realidad. Y, o sea, esta plática que nos das, la línea del tiempo, es algo muy interesante de cómo han ido esos flachazos de lo que hoy es Cristian, ¿no? ¿Cómo es que vas teniendo este interés por la participación, más que política, social, ciudadana? O sea, entiendo que eres un chavo participativo desde joven, pero ¿cómo es que empiezan a hacer ese espíritu social en ti? Fíjate, yo nací en una familia muy religiosa, donde uno de los principales enseñanzas que nos dieron nuestros padres fue el amor al prójimo. Mi papá pues es abogado, mi mamá no tuvo una carrera, pero siempre fue muy asidua a las cuestiones sociales. Mi mamá llevaba alimento, llevaba ropa, calzado al Centro de Readaptación Social Femenil, que está aquí en Torreón. Y mi mamá y mi papá siempre nos decían que cada que pudiéramos, cada que tuviésemos oportunidad, ayudáramos al prójimo. Entonces empecé con cuestiones sociales, pero yo creía que no era suficiente. Yo creía que había algo más que podíamos hacer para mejorar las circunstancias de la vida de personas que nos topábamos ya a diario, y empecé a conocer las causas. Me di cuenta que había, sobre todo yo me enfoqué mucho en el tema educacional, fíjate, sin poder ser maestro, yo los domingos iba a dar clases de regularización gratuitas a los niños. O íbamos a un centro comunitario que tenía la iglesia y yo les ayudaba, era como una clase de catequista también, nosotros le llamamos educación cristiana, pero creía que podíamos hacer algo más. Mi papá, yo recuerdo que él me llevaba, él es visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me llevaba desde pequeño a las consultas y de los derechos de la niñez y a las consultas juveniles. Yo recuerdo que él me llevaba a esas prácticas y fui interesándome más. En mi casa solamente había libros de sociología o de derecho. Okay. Entonces me empezó a gustar empezar a leer y vi en la política la oportunidad de poder incidir y ayudar de una manera, pues, directa, o sea, a mayor dimensión, porque pues, sí, el hecho de llevar cobijas o alimento a los hospitales, como lo hicimos mucho tiempo, madres, es muy poquito, yo sentía que era muy poquito, entonces busqué la oportunidad de incidir. O sea, que ese tipo de acciones son buenas, ¿no? El ir a ayudar, sí, claro, pero al final, digamos que solamente es un paliativo o una solución... un remedio. O sea, a un problema que implica más cosas, ¿no? Y claro. Luego, a veces uno se siente como que no alcanza para darle a todos o para ayudar a todos, ¿no? Sí, sobre todo porque... Vamos, te digo, llevábamos cobijas, que es algo que todavía hago cada diciembre, cada temporada de frío es algo que todavía hago, pero vamos, no tendrías por qué llevar cobijas a quienes viven en situación de calle si no hubiese personas en situación de calle. Entonces, ¿cómo incidimos? Pues algo tenemos que hacer para que cada vez menos personas tengan que vivir de esa manera. Entonces, me empezó a gustar la política. Tengo que reconocer que probé de muchas ideologías partidistas y de muchos... ideologías y ahorita me gustaría profundizar en esa parte de tu experiencia en los partidos, pero no quisiera dejar pasar este momento de preguntarte. Decías que fuiste criado en su mayor tiempo de niñez por tus abuelos. Así es. ¿Qué les aprendiste a tus abuelos? Pues, bueno... Pues por completo, fui criado por mis abuelos. Cuando me refiero a mis padres, es porque me refiero a ellos. A ellos. El hecho de haber sido criado por mis abuelos, como cualquier otro, es amor, o sea, por completo. Aprendí mucho, te digo, sobre el amor al prójimo.
Era una casa completamente religiosa, entonces fui criado bajo valores religiosos, cristianos, más bien cristianos, pero todo era sobre el amor al prójimo. Te digo, mi mamá, pues, el ver cómo destinaba su dinero o el dinero de mi papá para poder ayudar a esas mujeres que estaban en el centro de adaptación social, o que a veces llegaban niños a mi casa que eran hijos de esas mujeres privadas de su libertad, y ver cómo los cuidaban y cómo los atendían, como que a mí también me movía, ¿no? Entonces les aprendí mucho eso. Tiendo mucho a la misericordia. Okay. Soy muy sensible a ese tipo de aspectos. Sobre todo yo tengo dos grupos que me llaman mucho, son los niños y los adultos mayores. Los niños, porque creo que esa es la generación que puede cambiar las cosas. Yo siento que el tiempo no nos da, ni a tu generación, que es la mía, no nos va a dar, Jorge, realmente para poder cambiar o alcanzar ese mundo que anhelamos. Pero si desde ahorita empezamos a hacerlo con los niños, madres, esto puede cambiar, ¿no? Entonces tiendo más a ser vulnerable hacia los niños, y creo que eso es lo que más les aprendí a mis papás, el amor al prójimo. Cristian, y ahora sí hablando del tema político, el ser joven es ser inquieto y el querer participar, incluso ser antisistema, ¿no? O sea, está esta frase de el joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de tu vida de decir, quiero involucrarme, ¿no? Porque está este estigma de decir, los chavos que están en los partidos políticos son malos, ¿no? O sea, porque participan en una cosa, ¿no? Y los chavos que están fuera y son críticos al gobierno también son malos porque no atienden al gobierno, ¿no? Vivimos en un mundo, y lo hemos dicho en otros capítulos del podcast, es la vida no puede ser ni buena ni mala, ni blanca ni negra, o sea, hay claros oscuros, ¿no? Y todas las cosas te van enseñando pues el venir de lo que tú deseas, ¿no? ¿Qué has ido aprendiendo en este camino político que te he ido formando pues, desde hace mucho tiempo? ¿Y cuáles han sido esas lecciones buenas y malas de lo que ahorita decías, de varios lugares que has estado? Te digo, el hecho de... Yo sentía que no hacía mucho aportando a la sociedad. Y todavía cambió más cuando ingresé a la Autónoma de Coahuila, una universidad pública. Yo tuve la oportunidad de educarme en una escuela privada, pero cambié ese aspecto, ¿no? Yo creía que podía ayudar más a las finanzas de mi casa en una universidad pública, entonces cambié. Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta que mi educación la pagaban y la pagan quienes tienen mucho, quienes tienen poco, quienes tienen nada, los que son boleros, los que trabajan embolsando el súper en cualquier centro comercial, o sea, el que es empresario. Entonces ahí dije, tengo que hacer algo para regresarle a la sociedad lo que invirtió 5 años en mi educación. Entonces, con amigos de ahí mismo, pues la grilla, la universidad siempre va a ser esa ollita de grillos, de poder incidir, de cambiar, de escuchar a los maestros con esa libertad de cátedra, cómo nos decían que las cosas estaban mal en la ley y cómo pudiesen ser mejor. Entonces yo me inspiraba y decía, híjole, a mí me gustaría ser legislador para cambiar esto en la ley y así poder hacer más fáciles las cosas a los abogados o a la ciudadanía. Entonces, con un grupo de amigos que todavía somos parte de este equipo, decidimos empezar a experimentar en la vida política y partidista. ¿Es difícil cuando eres joven tocar puertas en los partidos y que te las abran? Es muy difícil porque existe ese pensamiento que los jóvenes estamos ahí para pegar calcas, y ondear banderas y llenar cruceros. Eso es lo que se piensa, ¿eh? O para la foto, somos utilizados para la foto del político que está preocupado por las juventudes, pero nomás es para la foto. O sea, no te piden la perspectiva juvenil en una cuestión. No se trasciende. No. Entonces, yo empecé a participar empecé a tener un acercamiento con la política, con Acción Nacional, pero porque pues era el único partido que podía hacerle oposición al sistema, ¿no?, coahuilense que tenemos.
Entonces, nunca fui militante de Acción Nacional, pero fui participando como representante de casilla. Para eso sí, a los jóvenes nos llaman, nos buscan para ser representantes de casilla. Y luego te hacen a un lado, ¿no? O sea, el hecho de... No estoy hablando de Acción Nacional, sino los partidos en general te hacen a un lado. Si no eres... Existe todavía eso, lamentablemente. Si no eres hijo de... O si no tienes con qué, no puedes sentarte a la mesa con los adultos, no puedes figurar, no puedes participar o no puedes ser tú el titular. Entonces te usan desgraciadamente para eso, ¿no? O incluso a mí me llegaban a pedir, oye, tráete a tus amigos, les vamos a dar 200 pesos por cada sábado que nos acompañen. Pero yo sí tenía muy en claro que eso no era lo que yo quería hacer. Y lo mismo ahorita, yo tengo... A ver, que hay que decirlo, ¿no? La política para los jóvenes en este momento, y esperemos que sea distinto, pero es, como lo dices, o es por la vía de tengo a un amigo que, o formo parte de, o es la vida de la meritocracia, que es empezar desde las banderas, las calcas, y si no empiezas desde ahí es como, oye, ¿por qué? ¿Por qué él está haciendo o está ocupando sus espacios? Y luego viene esta otra nueva, que es empezar desde cero a construir un proyecto, ¿no? Que creo que eso es algo difícil, pocas veces lo vemos, pero pasa, ¿no? Y pasa en todos los partidos políticos, en todos, ¿eh? El hecho de que no crean en ti como un proyecto, o que no crean en tu proyecto, es una cuestión de generaciones. Lo vemos, y hay que decirlo, lo vemos desde este gobierno que está encabezando México. Pues, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Y cuántos de esos jóvenes tienen un proyecto propio o una agenda propia y que los hayan invitado a formar parte para impulsar su agenda? Sí, no, para sumar, exacto, no para llevar la agenda de... Exactamente, o sea, es muy... No hemos avanzado en ese aspecto. Y hemos escuchado mucho el sentido del relevo generacional, pero es complicado porque hay dos cosas que yo me gustaría comentarte, Jorge. Es muy complicado romper esta brecha del relevo generacional porque los jóvenes que estamos participando en la política a veces somos los propios culpables de que no crean en nosotros, porque no eres serio. Ves a un joven haciendo política y no tiene propuestas serias, parece que está jugando a querer ser diputado, a querer ser el alcalde. Que ahí yo te haría la pregunta, ¿el hecho de ser solo joven amerita que tengas el apoyo de los jóvenes? No. Jóvenes en la política sí, pero jóvenes profesionales en la política. Sí, que profesionalicen el oficio, claro, el ser de la política, ¿no? Porque luego vienen estos chistoretes de jóvenes que solo los ponen para ocupar y conseguir votos. Con las cuotas, ¿no? Porque ahorita ya los partidos políticos tienen una cuota así como lo hay para mujeres, también lo hay para jóvenes. Comunidades indígenas, claro, minorías, etcétera. Sí, claro, ¿no? y qué bueno, pero hagámoslo responsablemente. Ahora, los jóvenes no ganamos elecciones con los jóvenes, ¿eh? No hay ni un solo caso donde se pueda decir en un ejercicio democrático que un joven haya ganado con el voto de los jóvenes. No lo hay. La vez que yo tuve oportunidad de ser candidato, me decían, ¿eres el candidato de los jóvenes? No, ni quiero ser el candidato de los jóvenes, porque los jóvenes somos apáticos. Pero pues depende de esto, ¿no? Porque tenemos un concepto muy sucio de lo que es la política y no queremos... Asociamos la política con problemas y lo que menos necesito ahorita son problemas. Entonces, se debe a eso, a que nosotros como jóvenes ensuciamos nuestro propio papel y dos, que no estamos participando en las cuestiones democráticas. Yo hace un fin de semana hablaba con un joven y me decía, es que no sé ni quién es el presidente de la República. Bueno, pues... Y pasa, ¿no? Porque sí, luego pasa. La gente puede creer que todo el mundo sabe, está mal de que creemos que la gente sabe lo que uno sabe y no. Y que no está mal, ¿eh? O sea, él a lo mejor tiene otros intereses y piensa que, pues, no es que sea antisistema y no es que no le guste el tema político. Solo tiene otras preocupaciones. Tiene otras preocupaciones, exactamente, porque sí lo hay. Yo sé que tú eres un hombre de números y que te gusta hacer análisis. Yo vi una encuesta hace poquito donde la palabra política la asocian con problemas.
Entonces las familias de México lo que menos necesitan ahorita son problemas. No, y porque al final hay muchísimas personas en México que tienen que estar buscando la comida del día. Y entonces no vas a estar preocupándote por quién gobierna, cómo se llama, qué hace, dónde vive. No le interesa. No. Y no porque esté mal que no le interese. Tiene otras preocupaciones que realmente son de vida. Y que son reales. O sea, ahorita estamos viviendo un tema inflacionario preocupable, pero eso a las familias mexicanas reales que viven con el día a día, pues a ellos no les interesa cómo va la inflación. Solamente saben que tienen que esforzarse más para llevar el alimento a su casa. Como lo dices, les afecta, porque les afectan los precios, etcétera, pero no es como que vayan a entender el tema Claro. económico, ¿no? O sea, ellos lo que van a hacer es lo que dices, esforzarse más para poder conseguir lo que ya Sí. tenían que conseguir, pero ahora con un costo muy elevado. Claro, entonces, pues es una cosa que a los jóvenes sí nos es ajeno, pero pues yo creo que para eso estamos aquí. Hay muchos referentes de las juventudes que sí hemos avanzado en ese aspecto y que nos gustaría que más jóvenes se involucraran en la política. Y regresando al tema de tu participación en los partidos políticos, pasas por Acción Nacional, luego por ahí, viendo tu currículum en Transparencia, viene que estuviste en Movimiento Ciudadano, Sí. y luego ya viene esta transición a Morena, ¿no? Fíjate, a veces te tienes que colocar fuera de algo para sentirte que perteneces a eso. Yo era mi inquietud el decir, bueno, quiero participar, pero ¿desde dónde? Yo no me asusta que alguien cambie de partido político y no porque yo lo haya hecho. Digo, yo nunca fui militante. En Acción Nacional él era el partido que tenía posibilidades de ser oposición. Entonces yo decidí acercarme. Probé, no me gustó. Conozco por invitaciones de amigos, conozco a la plataforma de Movimiento Ciudadano y empiezo a escuchar, empiezo a ver y luego se da una migración muy importante que no solamente fue en Coahuila, sino en todo el territorio nacional, de esos perfiles que militaban en la centroizquierda, por así decirlo, migran hacia este nuevo proyecto alternativo de nación que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, que se llama Morena. Entonces, pues migran hacia ese espacio. El único lugar donde nunca probé ni quise probar fue en el Revolucionario Institucional. Porque ¿Probarías? No. No es algo que te... Ahorita no, ¿eh? O sea, viendo cómo es, si este es el nuevo PRI que alguien decía que lo era, pues no quiero conocer el futuro PRI tampoco. ¿Y cómo Hay fue? cosas que me gustan, del PRI, o sea, su historia, el hecho de cómo Plutarco Elías Calles reunió a esos caudillos de la revolución y dicen, ahora hay que darle paso a las instituciones, eso me gusta su historia, pero Se ha desvirtuado. sí, mucho, porque lo que era las instituciones deberían de servir al pueblo, pero pues estos canijos se sirvieron de las instituciones. Creo que valdría la pena decirlo, ¿no? O sea, por lo menos desde mi experiencia creo que hay buenas personas en todos los partidos. Claro, con mucho O sea, talento, ¿eh? Y justo eso, hay personas talentosas. Claro, también hay unos pillos y unos, Sí. bárbaros que han, pues hecho malas cosas, pero también hay que reconocer que hay personas buenas en el PRI, en el PAN. Y Incluso fíjate ahorita, aunque está este enorme estado en contra de Morena, pues hay buenas personas en Morena. Hay mucho talento en todos los partidos políticos, hay que reconocerlo. Y que no nos debe costar reconocer lo bueno que tiene la oposición. Y es más fácil a veces ponernos de acuerdo y coordinarnos entre jóvenes que representamos distintas fuerzas políticas y partidistas que los cuadros ya, pues, que ya están desgastados, ¿no? Yo creo que por eso, volvemos al punto, Jorge, es necesario que los jóvenes empecemos a incidir en la vida política y partidista, porque desgraciadamente pues así funciona el sistema mexicano. ¿Cuál fue tu primera campaña? O sea, que tú recuerdes participar activamente, más allá de si eras o no, más Sí. allá de militante, o sea, partícipe de una campaña, decir, esta es mi primera campaña. Mi primer campaña fue con Jesús de León Tello. ¿Con la primera o la segunda? No, él iba como candidato a diputado federal por mi distrito. Ok.
Yo tenía, pues estaba muy chavito. O sea, es mi primer campaña que yo recuerdo haber asistido a meetings de la mano de mis papás. Incluso que llegó a visitar mi colonia y lo acompañamos a presentarle a mis vecinos. Todavía sin tener 18 años. Todavía sin tener 18 años, y todavía no tenía una noción política clara. Ok. Pero luego, después de esa, vuelvo a participar con Jesús de León Tello, y ahí sí ya un poquito más involucrado, con una noción muy clara. Fue la última de presidente municipal, que la pierde, gana Miguel Ángel Riquelme Solís la presidencia municipal. Y fue mi última campaña con Acción Nacional. Pero siempre fui mi primer voto a los 18 años, que me acuerdo perfectamente, se empata con esas elecciones en conjuntas: presidente de la República, senadores, diputados federales y alcaldes. Yo me acuerdo haber razonado mucho mi voto. Yo recuerdo haber votado, mi primer voto fue para Andrés Manuel, y lo de senador, yo investigaba, o sea, apenas tenía 18 años. Investigaba bien las propuestas y preguntaba, fue esa como que mi primer ya muestra consciente. Las campañas no tanto, pero mi primer muestra consciente de una cuestión democrática, política, fue en la votación cuando cumplí 18 años. Y en este inicio de Cristian ya en Morena, ¿cómo es ese transitar? O sea, ¿cómo es que, o sea, porque al final pareciera fácil, ¿no? O sea, el fácil me refiero a, pues llegaste a ser candidato a diputado local, hoy ya eres regidor electo, o bueno, o formas parte de las regidurías de la próxima administración en Torreón, y entonces pareciera el sueño para muchos, pero es un camino que se ha ido construyendo, porque muchos ni siquiera llegan a ser candidatos. ¿Cómo ha sido ese transitar de Cristian en Morena? Fue muy complejo, Jorge, porque no te toman en serio, hay que decirlo. Por ser joven no te toman en serio. Piensan que vas a jugar, no sé, O sea, cosas hasta, negativas. ¿y ese niño a qué viene? Sí, ¿no? ¿a qué viene, no? Quiere jugar, a ser político, no sé. Fue difícil para mí encontrar el primer espacio en Morena, fue muy difícil. Yo venía caminando desde el 2016 ya en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en Morena. Ya habíamos hecho trabajo en tierra, que no era mi intención, fíjate, mi intención era más bien hacer militancia. Después tendremos oportunidad de platicarte ese aspecto, pero mi intención no era hacer eso, sino que ya con este grupo de jóvenes decidimos buscar un espacio, porque hacía falta perfiles, y no quiero decir que yo era el mejor perfil, pero hacía falta perfiles competitivos dentro de Morena. Tocamos puertas, hablamos con la dirigencia nacional, con la dirigencia estatal, con los líderes morales del partido, con los militantes. Fue muy difícil. Al final de cuentas, nos dicen que el mecanismo de selección de candidatos va a ser por encuesta. Entonces, pues lo que tuvimos que hacer es pegarnos a la tierra, hacer campaña, presentarnos con el militante, decirle nuestra intención de participar. Y bueno, se atraviesa la pandemia, pero nos dan la oportunidad. Fuimos los mejores evaluados en la encuesta para el Distrito 9 de Torreón, que les ganamos a otros compañeros muy valiosos que también estaban en la interna, y que fue muy cansado, sí, pero fue más cansado por la cuestión del partido. O sea, fue algo muy desgastante, porque no había una certeza, pues, no confían en ti. Yo recuerdo a algún compañero, y esto se me va a quedar muy grabado, el día que yo salgo seleccionado para representar al Distrito 9, este compañero de partido dice, ya le dieron su juguete al niño. Entonces a mí se me quedó muy grabado eso. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿impotencia, coraje? Coraje, y no por mí, sino porque ese es realmente el pensamiento que tienen sobre los jóvenes. O sea, no queremos jugar. Y es desgraciada la manera en que a veces nosotros vituperamos la manera de hacer política. Entonces, como jóvenes tenemos que hacerlo con coraje, demostrar que no venimos a jugar, que estamos hablando en serio, que son muy pocos los referentes, pero tendremos que reforzar esos referentes
jóvenes ojo, que están en esto. yo creo que sí hay jóvenes que participan, tal vez no en partidos políticos, pero sí haciendo política. No, claro. Pero justo lo que decías hace unos minutos es, no hay esos espacios donde se tomen en serio a los jóvenes, entonces prefieren hacer otro tipo de política, pero que son jóvenes valiosos que están ahí incidiendo en sus comunidades. Claro, y que es esta parte dogmática la que no nos da la oportunidad de incidir y quizás porque, vamos, es normal, ¿no? Nos ven como... O como ellos. A ver, a mí me costó, ¿no? Me costó, tuve que esperar mi turno, tú siéntete y espera tu turno, ¿no? Sí, o no nos ven el talento, o no nos ven las ganas, o no sé. Pero cuando yo escuché eso de este compañero, me dio mucho coraje. Pero ese mismo coraje lo transformé en voy a hacer la mejor campaña, voy a poner el mejor de mis esfuerzos y el mayor de mis esfuerzos y voy a hacer lo que tenga que hacer para demostrar que no vengo a jugar. Oye, Cristian, ¿y cómo es para un joven el ir al Senado? O sea, entiendo que estuviste ahí un tiempo haciendo pues, de muchas cosas, pero es esta parte también de lo que decías en un inicio, ¿no? Tu motivación era estar en la carrera en Derecho y decir, a mí me gustaría estar en la parte legislativa, emprender, hacer, y es otro mundo, ¿no? Fue liberador, Jorge, porque imagínate, yo acaba de egresar de la universidad y fue liberador porque, número uno, ¿cuántos jóvenes egresan y no tienen una oportunidad laboral seria? Entonces, yo la tuve, fui afortunado. Por invitación del senador Armando Guadiana, me invita a formar parte de su equipo. A escasos meses de graduarme, yo me gradué en julio, y en septiembre yo ya estaba en el Senado de la República. Entonces, llegar ahí, darte cuenta de lo que es hacer política en serio, o sea, formal y no lo que te platican, no, verlo, palparlo, escribirlo, traducirlo. Llegar ahí fue muy chido, es una de mis experiencias de vida que nunca voy a... Te forjaron. Me forjé, conocí, aprendí, me dolí mucho también de ver cosas que no era lo que yo esperaba, pero me decían, así es esto, y aprendí mucho, muchísimo. Porque hay veces que conoces las reglas del juego y tienes que participar en ellas aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras, y aunque no participes tú, pero vas envuelto en esto mismo, ¿no? Y te lleva a jugar así. Tuve oportunidad de presentar algunas iniciativas, algunos puntos de acuerdo, o sea, presentárselas al senador y él a su vez hacerlo, de presentarle algunos exhortos, algunas reformas, en algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo en el tema de salud mental. Por ahí propusimos en la Ley General de Salud que se trataran las adicciones y estos suicidios fallidos o estos intentos de suicidio se trataran por las instituciones de salud. Entonces hicimos algo ahí muy chido que tuve la oportunidad de desquitarme, aprender mucho. A mí me gustaría mucho ser legislador y presentar a nombre propio mis ideas, ¿no? O claro. las ideas del equipo. Pero aprendí muchísimo, fue algo muy, muy chido estar en el Senado de la República. Y ya estando en campaña, estamos hablando del 2020, cuando eres candidato por Morena a la diputación local aquí en Torreón, en el Distrito 9, uh-huh. ¿Cuál crees que es tu experiencia más valiosa que tuviste de esta campaña? Tengo dos. La primera, conocer a mi equipo, la capacidad de mi equipo, del equipo en el que formo parte, conocer el talento que tiene cada uno de ellos, explotarlo y en este mismo punto, el haber sido el candidato joven más votado de Coahuila, eso me llenó mucho de satisfacción porque hicimos una propuesta distinta, una campaña diferente. Y la segunda fue confrontarme ya de manera real y directa con el sistema. Porque hay que recordar que en tu elección fue el candidato del PRI que había sido exalcalde de Torreón y un candidato que era diputado local en ese momento que iba por la reelección. O sea, estás hablando de dos políticos que ya tenían una experiencia de campaña y
que iba el joven, ¿no? El que todos podrían decir, pues ahí póngalo, siéntelo. Que fueron candidatos muy buenos, hay que decirlo. Fueron adversarios muy buenos. Con los dos tengo buena comunicación. Eduardo Olmos Castro, como tú lo has dicho, pues ya tenía una experiencia en gobierno increíble, ya había sido alcalde de Torreón. Y Fernando Izaguirre, que estaba por la reelección, era diputado en funciones. Fue para mí complejo. Yo llevaba una agenda en materia de derechos humanos, que es algo que me gusta mucho, y yo hablaba mucho y me platicaba mucho la gente del Distrito 9, las violaciones que habían sufrido por parte de las corporaciones policíacas, y hacer propuesta, a veces decir, me meto o no me meto en ese tema, hablamos o no hablamos. Es ahí cuando te empiezas a cuestionar realmente si quieres entrar o no a esto, porque ya estás... Sí, porque ya es el nombre de Cristian, no es el nombre de fulanito de tal que está atrás Cristian, sino ya las consecuencias van directamente a Cristian. Claro, tú me preguntabas qué es lo que más me marcó. Yo creo que te platicaba eso, el haber sido el candidato más joven, más votado en el estado de Coahuila. Y la segunda fue sufrir una invasión a mi familia. Creo que tú y yo entendemos lo que se siente que se metan en la parte más privada. Sí, porque al final entiendes las reglas del juego, pero la familia es la familia, ¿no? Yo no esperaba eso, o sea, digo, el hecho de que atentaran contra... Fíjate, más te platico, yo nunca lo he dicho y lo voy a platicar contigo. A mí me dicen 2 horas después de que pasa esto, pero me dicen, me hablan de mi hermana. Mi hermana Dulce en ese entonces tenía, ¿qué? 19 años, 20. Muy pequeña, y mis papás no viven en Torreón. Ella tampoco vivía en Torreón, ella había venido desde Piedras Negras a ayudarme en la campaña. Imagínate cuando me dicen que pues, ahí unos sujetos de una corporación intentaron llevársela. ¿Qué cuenta le iba a dar yo a mis papás? Sí, porque eras el responsable, más allá de que fueras el candidato era tu hermana. Claro, entonces, pero también me dicen que iba uno de mis hermanos, iba un compañero, pero nunca supe hasta ese momento que también iba una de mis primas en el mismo vehículo. O sea, fue algo muy familiar, muy personal, a 2 cuadras de casa de mis papás. Ellos iban a comer a casa de mis papás. Sí nos habían ayudado como representantes generales en esa elección, en ese domingo, pero ya iba a mitad de la jornada, Jorge. Ellos iban ya a comer a casa de mis papás. Y bueno, pues pasa por ahí una circunstancia que no es secreto, o sea, está ahí en el Reforma, en el o sea, Universal. ustedes pónganle en Google Cristian López Torreón y sale, ¿no? O sea, a mí no me gustó el término, pero así, se levantan a hermanos de candidato. Que sí fue, más que la cuestión jurídica es una desaparición forzada, porque estuvieron desaparecidos. Estuvieron desaparecidos mi hermano Javier y el compañero José Alatorre. A mi hermana y a mi prima la alcanzan a rescatar unos vecinos, la resguardan en su casa y ellos impiden que estos hombres que pertenecen a una corporación policíaca del estado se las llevaran. No había motivo, no había un delito que estuvieran cometiendo. No estaban comprando votos. Porque luego todavía dicen, estaban comprando votos, por eso se los llevan. O también fue una cuestión que me pudo todavía más. Es una simulación. Cristian está mintiendo, no es cierto. Lo está haciendo horas antes de que cierren las casillas para tener una excusa de salir a los medios y motivar el voto. Pero los propios medios no me creían. Un medio muy tradicional me decía, no, es que necesitamos pruebas. Están desaparecidos. Hasta que ellos mismos, los medios de comunicación fueron... Y claro, no es un tema menor, yo los comprendo, no es culpa, pero no se iban a arriesgar a dar una información, una nota como esa, si no había elementos. Entonces, hay fotografías, hay una carpeta de investigación en contra de mi hermano y del compañero Javier Alatorre por un delito, perdóname la expresión, muy estúpido. O sea, los tienen como imputados todavía. O sea, 1 año, 2 meses después, 1 mes después, acaba de aparecer hace 1 mes la carpeta de investigación en contra
de mi hermano y del compañero como imputados, en calidad de imputados, por incidir en la comisión de un delito. Y luego pues, nos damos cuenta de que eran operadores partidistas que utilizaron facciosamente las fuerzas del Estado para pues dañar la campaña, dañar la cuestión de votación, que no había necesidad, porque pues el señor Eduardo Olmos nos ganó 2-1. Con ventaja, ¿no? Sí, sí. Con muchísima ventaja, o sea, no había necesidad. ¿Qué creo que pasó? Que les pudo haber dado miedo. Porque esto pasa justo en mi colonia, donde he vivido siempre, Luis Echeverría. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Les dio miedo? El decir que a lo mejor sus conteos o su estrategia les decía que iban perdiendo. Quisieron utilizarlo como una cuestión de someterme. Nunca recibí yo una llamada, pero sí un día antes recibo un mensaje previniéndome. Ya después nos damos, o sea, asociando las cosas, ya nos damos cuenta quién es este personaje que todavía sigue activo en la vida política. Nosotros pusimos una denuncia, nunca procedió, en cambio la de ellos sí procede, ¿no? Pero para eso estamos aquí. ¿Y cómo es reponerse de esto? O sea, porque al final, más allá de la derrota política, era el sentimiento de injusticia de esto que pasó, ¿no? Sí, porque mira, yo no soy ingenuo y yo sabía los resultados ya. O sea, yo sabía que íbamos a perder. Pero queríamos, echarle todas las ganas y todos los kilos. Pero fue más difícil reponerme, ¿no? Todavía hace un mes yo recordaba esto y me pudo mucho porque hay una fotografía donde justamente llega mi hermana, yo la veo y la abrazo. El hecho de imaginarme que ya no los voy a ver, porque pasa, justamente las elecciones fueron de las más violentas. En Coahuila tuvimos el asesinato de un candidato y son cosas que pasan, que no nos son ajenas. Fue una cuestión más sentimental y emocional, el llevar a mi hermana a terapia, acompañarla, cuidarla, porque ya ella tenía una psicosis de persecución, de hostigamiento. Estrés postraumático, ¿no? O claro. sea, la situación difícil que pasó, pues no es y fácil. Ahorita parece muy ligero, pero la realidad es que pasó muy fuerte. Pero justamente ese coraje es lo que me anima a seguir participando, a querer que ya no suceda. Porque ya lo experimenté, porque ahora ya le creo a las personas que me lo comentan en la Polvorera, en la 1 de Mayo, que a ellos les pasa todos los fines de semana. Entonces es algo que quiero cambiar, ¿no? Y que quiero que lo agarré como una cuestión de coraje y de fuerza para... Es algo que no quiero que vuelva a pasarme ni a mí ni a nadie más. Y pasando a esta nueva etapa que vas a emprender, el tema de la regiduría, ¿qué es lo que desea Cristian hacer en esta oportunidad que tienes, no solo representando a Morena, sino representando a los jóvenes? Yo creo, Jorge, que ahorita la prioridad debe ser darle un nuevo concepto a lo que es un regidor o una regidora, porque creemos que los regidores son aquellos que nos solucionan el descuento en el predial, la multa, que nos recuperan las placas, que nos echan la mano con medicamento, o el hecho de que no tienen una función indispensable dentro del cabildo. Yo le voy a echar todos los kilos para dignificar ese espacio, no el mío, sino el de un cabildo. Yo estoy dispuesto a echarle todas las ganas y ser impulsor y, órale, vamos a echarle ganas para cambiar esa percepción que tiene el ciudadano de echarle kilos en el tema legislativo. Vamos a corregir lo que tengamos que corregir en los reglamentos que ya están muy viejitos, que muchos alcaldes, y es la realidad, los alcaldes se dedican a resolver el problema, pero el problema del ciudadano, más no el administrativo. Y a mí me gustaría mucho entrarle a eso, a corregir unos temas de impartición de justicia municipal, que ver las condiciones en las que se encuentran los tribunales, ver la posibilidad de cambiar un poquito más ese sistema, impulsar algunas reformas en los reglamentos, homologar
homologarlos con la zona metropolitana, que es algo muy importante. Estamos descuidando mucho el desarrollo y el funcionamiento de la zona metropolitana, entonces le quiero entrar a ese tema, le quiero entrar al tema de urbanismo, de transporte, que es algo que a mí me mueve mucho, el tema del transporte, entrarle a una cuestión de ordenamiento, en lo que nosotros podamos ayudarle al alcalde, lo voy a hacer, y ayudarle al ciudadano también. ¿Va a ser una oposición de choque hacia el municipio No. o va a ser un tema más de vamos a sumar y ver qué se hace por la ciudad? Perdón por la expresión, pero dan hueva. O sea, a mí no me gustaría ser ese opositodo en contra del Cristian, ¿no? Y golpeando un día sí y otro no al alcalde y a los regidores de la mayoría. No, hombre, pues hay que ser propositivos. Hay que ser proactivos. En lo que sí esté mal el señor, lo vamos a señalar, pero también vamos a proponer. En lo que tengamos que acompañarlo, lo vamos a acompañar. Porque a medida de que le vaya bien al alcalde, le va bien a Torreón. Y yo creo que ya lo necesitamos. Nos urge ya recuperar un Torreón que se está quedando muy atrás en comparación con otras ciudades que tienen la misma capacidad y las mismas circunstancias en las que está Torreón, que necesitamos ponerlo a la vanguardia. Me gustaría ser referente, sí, me gustaría capitalizar esta oportunidad que me acaban de dar para seguir participando en política, también lo voy a hacer lo mejor posible para poner como ejemplo y como resultados esta oportunidad que ya tuve para más adelante seguir participando. Cristian, ¿qué le dirías al Cristian que caminaba por esta calle, que tenía sueños y quería ser maestro? ¿Qué consejo le daría al Cristian de ahorita que va a ser regidor a ese niño? No, le diría muchas cosas, pero yo creo que las principales sería: estudia más, prepárate más, lee más y cuídate. Cuídate de quienes están a tu lado. ¿Y qué consejo le darías al Cristian de 10, 15 años que seguramente va a llegar a ocupar otros cargos, pero que no debe de olvidar? Que nunca rompa una promesa. Eso se lo diría. Que cumpla las promesas, que tenga mucho cuidado con lo que va a prometer o con lo que está hablando. ¿Y qué le agradeces a tus papás en este camino ya que lograste? Que claro, falta más, pero pues no es fácil lo que estás haciendo ahorita. Todo. Yo les debo todo a mis papás. A Dios y a mis papás. Todo. Todo. Hay algo que ellos nunca les gustó que participara de manera directa en política, pero le agradezco mucho una frase a mi papá que fue: que nunca se te olvide el amor al prójimo y la política con valores. Entonces, se los agradezco mucho y les agradezco mucho que me dejaran. Mi papá como funcionario público me ha dejado una vara muy alta. A mí no me gustaría que un día le dijeran a mi papá: oye, tu hijo resultó ser un corruptazo, o tu hijo resultó ser un politiquillo más. Entonces a mí no me gustaría defraudar a mis papás. ¿Y cuál es el compromiso que harías con tu hermana, la más pequeña? Y con los niños, porque decías que es uno de los grupos que más te interesa. Sí. Estoy dispuesto a sacrificar mi generación por salvarla de ellos. ¿Ahorita Cristian está en la ruta adecuada para sumar para México y Torreón? No lo sé. No sé. Cristian está trabajando y formando esa ruta, la que cree que puede ayudarle a Torreón y a México, pero en la que estoy ahorita no sé si sea la mejor, no sé si sea la ruta mesiánica que puede salvar a México, pero creo que está dando buenos resultados y que si el día de mañana es necesario cambiar de ruta para mejorar y cambiar lo que se tenga que cambiar, lo voy a hacer. ¿Duele la derrota, Cristian? No. Mira, lo platicamos fuera de cámaras, Jorge.
la vida sin matices es muy aburrida. Y si no, sin las derrotas no aprendes. Yo siempre he dicho que las derrotas también nos dan ganancias. Nunca voy a olvidar mi primer derrota, pero aprendí mucho. Aprendí muchísimo de la derrota y de los adversarios. Y ya por último, ¿vale la pena dedicarse a esto, a la política? Vale toda la pena del mundo. Más que la política, vale toda la pena del mundo servir al prójimo. Con la herramienta que sea, ¿eh? Desde la iglesia, desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada, desde la academia. Vale la pena servir al prójimo. Pues muchas gracias, Cristian. Creo que Muchas gracias a ti, fue una Eduardo. entrevista muy padre y ojalá que quienes se quedaron hasta este punto, tanto en video como en audio, pues la hayan disfrutado como yo. No, hombre, me voy reflexionando en muchas cosas. No, pues ya sabes, esta es tu casa. Muchas gracias. Ojalá que ya cuando seas regidor, pues vuelvas aquí con nosotros y platiquemos Muchas gracias. sobre lo que depara para Torreón, ¿no? Claro que sí. Vienen muchas cosas gracias. buenas y ojalá que sigamos con esta relación. Claro que sí, mucho éxito. Y gracias a ustedes que nos siguieron y que se quedaron hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.